En nuestra sociedad actual el término what if es utilizado y entendido para ver o especular qué hubiera pasado si ciertos eventos hubieran ocurrido de distinta manera. O si por otro lado no hubieran ocurrido. Un claro ejemplo de esto es la serie de Marvel del mismo nombre. Pero en el video de hoy me gustaría cubrir una de estas situaciones que girarían en torno a un qué pasaría si, en el ámbito de la historia naval que manejamos en este canal. Para esta ocasión y para darle inicio a esta serie he decidido cubrir la siguiente situación. ¿Qué hubiera pasado si el Saratoga no hubiera sido torpedeado? Primero establezcamos un poco de contexto histórico. A finales de 1941 Estados Unidos había entrado en guerra con el Imperio japonés a raíz del ataque en Pearl Harbor. En este momento Japón tenía cierta ventaja, ya que tenía aproximadamente 10 portaaviones frente a los 4 portaaviones estadounidenses en el Pacífico. Además los submarinos eran una amenaza constante y a tener en cuenta en todo el Pacífico. En ese contexto el 11 de enero el portaaviones Saratoga se encontraba de camino a reunirse con el portaaviones Enterprise. Esto para escoltar convoyes para reforzar las posiciones en la isla de Samoa. Cuando el submarino japonés I-6 burló a las escoltas, logró impactar al portaaviones con un torpedo. Los daños ocasionados causaron que este estuviera en un periodo de reparación algo extenso, haciendo que este pierda varias oportunidades para participar en el frente. Y es aquí donde vamos a tratar de cubrir. ¿Qué hubiera pasado si Saratoga no hubiera sido torpedeado? Suponiendo que sencillamente el submarino no hubiera estado en ese momento en la zona. Y por lo tanto Saratoga no hubiera sido dañado. Esto hubiera seguido formando parte de la Carrier Division 1. O la División de Portaaviones 1 en español con su gemelo Lexington. Durante un tiempo las cosas hubieran sido más o menos iguales. Los portaaviones Enterprise y Hornet llevarían a cabo bombardeos sobre ciudades japonesas en la famosa incursión Doolittle. Por lo cual al llegar los informes sobre la posibilidad de una operación japonesa en la zona de Australia, Estados Unidos no contaría solamente con Yorktown y Lexington, sino que Saratoga también estaría ahí. El tener a Saratoga no solo representa la presencia de más aviones, sino que tiene una ventaja un tanto menos llamativa. Saratoga, a diferencia de Yorktown, ya había trabajado junto a Lexington. Esto hubiera hecho que sus grupos aéreos se hubieran complementado de mejor manera. Además la presencia de un portaaviones más hubiera conllevado la presencia de su escolta. En este caso me parece bastante factible que hubiera sido escoltada por el resto de buques del Task Force 11, lo que incluiría los cruceros Astoria, Minneapolis y un aproximado de 9 destructores, por lo cual la escolta de Lexington se hubiera visto reducida al crucero Chicago y unos cuantos destructores. Pero a mi forma de pensar el tener un portaaviones más, hubiera hecho que la Marina estadounidense mantuviera en la zona otro petrolero aparte de Neoso, ya que el combustible transportado por este no hubiera durado lo mismo para 3 portaaviones. Por lo cual la fuerza contaría posiblemente con las mismas escoltas. Pero al tener 3 portaaviones las cosas cambiarían un poco más a favor de la fuerza estadounidense. Suponiendo que Saratoga hubiera tenido el mismo número de aviones que su gemelo, esto hubiera contado con 21 cazas F-4F Wildcat, 35 bombarderos SB de Dauntless y 13 torpederos TB de Devastator. Por lo que ahora las fuerzas de Fletcher contaban con un poco más de 200 aviones. La batalla como tal transcurriría de una manera inicial bastante similar. Yorktown sería separado inicialmente para atacar a los desembarcos en Tulagi, mientras Lexington y Saratoga repostaban combustible. Los movimientos de las fuerzas serían más o menos los mismos. Se cometerían los mismos errores de identificación, lo que nuevamente causaría el hundimiento del destructor Sims y el petrolero Neoso. Mientras que el portaaviones ligeros Ojo hubiera sido atacado no por 93 aviones, sino por un poco más de 120 entre bombarderos, torpederos y cazas. Al igual que como pasó en la vida real, este sería rápidamente hundido y suponiendo que el teórico otro petrolero no estuviera junto a Neoso, ya que no creo que Fletcher juntara ambos buques en caso de que algo pasara. La batalla al día siguiente sí cambiaría. Para este momento de la guerra los estadounidenses tenían una doctrina un tanto distinta en sus portaaviones, ya que estos operaban en grupos separados, por lo cual es bastante predecible que Yorktown hubiera estado en un grupo un tanto más alejado que Saratoga y Lexington, por lo cual al momento de lanzar sus aviones Yorktown y Lexington lo hicieron en 2 grupos separados. Yorktown mandó un aproximado de 39 aviones mientras que Lexington un aproximado de 36. Suponiendo que Saratoga hubiera estado operando conjuntamente con Lexington, hubiera mandado un número similar de aviones de manera conjunta. Cuando el grupo de Lexington apareció, Sokaku ya había sido alcanzado y Fuikaku apenas era visible debido a la nubosidad de la zona. Posiblemente los bombarderos de Saratoga hubieran tenido objetivos similares, o en todo caso hubieran podido tener una coordinación un tanto mejor. Por ejemplo, mientras los bombarderos de Lexington atacaban a Sokaku, los de Saratoga hubieran atacado a Fuikaku.
Lo más posible es que Shokaku hubiera sido alcanzado por más bombas. Lo que me hace pensar que posiblemente se hubiera hundido. Aunque cabe la posibilidad de que no, pero hubiera tomado más tiempo repararlo. Históricamente Fuikaku no fue alcanzada debido a que la mayoría de bombarderos del Lexington no pudieron localizarla. Por lo cual en esta ocasión tenemos dos posibilidades. En la primera, al ser más aviones es más posible que logren ubicar a Fuikaku y por ende si atacada. Posiblemente encajando entre 2 o 3 bombas de 450 kilos. Mermando su capacidad de recuperar sus aviones y en general su capacidad operativa. Haciendo que este al igual que su gemelo pasarán bastante tiempo en reparación. Y la otra posibilidad es que no pudieran encontrarla y en ese caso los bombarderos hubieran tenido dos opciones. Regresar al portaaviones o atacar los barcos que ya habían avistado. Dando la posibilidad de que Shokaku ahora sí sea hundida o alguno de sus escoltas termine dañado. En el mejor de los casos los dos portaaviones japoneses hubieran resultado dañados y uno posiblemente hundido más tarde por sus escoltas. Ahora bien, los grupos aéreos japoneses contaban con en torno a 70 aviones de los cuales la mayoría eran bombarderos. El radar de detección aérea del Lexington detectó a estos aviones aproximadamente a 120 kilómetros. Y pudo establecer una línea defensiva de 9 cazas aunque 6 de ellos estaban demasiado bajos y no pudieron entrar en acción. La presencia de Saratoga hubiera hecho que estos cazas hubieran sido reforzados posiblemente con otras 9 unidades. Aumentando el número de cazas interceptores efectivos posiblemente a 6 u 8 en lugar de 3. De todas formas era un número bastante pequeño a comparación de toda la fuerza japonesa. Aquí es donde me permito soñar un poco. Como mencionamos anteriormente, lo más posible es que Yorktown hubiera estado localizado un par de kilómetros más lejos. Y esto tenía una ventaja ya que lo más posible es que los japoneses estuvieran concentrados en atacar a Saratoga y Lexington. Y esto hubiera resultado ileso. La presencia de más cazas posiblemente hubiera evitado la mayoría de ataques. Ya que a diferencia de lo que la mayoría de gente cree, un caza no necesariamente tiene que derribar a su adversario para evitar que éste ataque. Y con un mayor número de Wildcats en el aire habían más posibilidades de que las formaciones de torpederos fueran interrumpidas. Y estos no hubieran podido lanzar ataques efectivos. Posiblemente ambas unidades hubieran sido sacadas del combate momentáneamente. Los aviones que históricamente atacaron a Yorktown hubieran atacado a Saratoga. Por ende los 4 torpederos hubieran fallado y lo hubieran alcanzado con una única bomba de 250 kilogramos. Lexington en el mejor de los casos se hubiera beneficiado en el aumento de cazas. Los japoneses emplearon la vieja táctica del yunque y el martillo para atacar a Lexington. Por lo cual si los cazas extra hubieran atacado a una de las dos formaciones, Lexington hubiera resultado menos dañado, ya que si evitaban que el primer torpedo impactara no habrían vapores de combustible que se expandieran por el barco. Si atacaban a la otra formación hubieran evitado que las bombas de agua perdieran fuerza. Las calderas no hubieran sido reducidas. Por ende los incendios se hubieran podido controlar mucho más antes, dando una mayor posibilidad de que estos se hubieran dado cuenta de los vapores y los hubieran ventilado. Lexington podría haberse salvado ya que al no tener daños en los motores estos no hubieran estado desatendidos y no hubieran lanzado chispas que encendieran estos vapores de combustible. De todas formas aquí hubiera terminado la batalla. Los japoneses hubieran tenido 2 portaaviones dañados y aproximadamente 105 aviones destruidos. Mientras que los estadounidenses hubieran tenido 2 portaaviones dañados y unos 75 aviones destruidos. Los 3 portaaviones hubieran podido volver a Pearl Harbor. Al no estar dañado Yorktown no hubiera necesitado una reparación. Por ende ambos buques de la clase Lexington hubieran podido entrar en los diques secos. Saratoga había recibido daños de una única bomba y una docena de detonaciones cercanas. Lexington había recibido al menos un impacto de torpedos y 2 bombas. Lo mejor que podían hacer con él es desembarcar a su grupo aéreo, parchear los agujeros de torpedos y mandar al Lexington a la costa oeste. Por lo cual estuviera vuelto al servicio aproximadamente en agosto o septiembre del mismo año. Ahora bien, históricamente Yorktown tuvo que ser reparado rápidamente para participar en la batalla de Midway. Debido a las pérdidas en su grupo aéreo le quedaban pocos cazas. Por lo cual este fue rearmado con los grupos de Saratoga que habían sido desembarcados mientras este estaba en territorio continental. No pude encontrar exactamente cuántos aviones quedaban del grupo propio de Yorktown y cuántos eran del Saratoga. Pero en la batalla de Midway llegó a transportar unos 79 aviones. Por ende en esta ocasión los grupos aéreos de Lexington deberían complementar las bajas del Yorktown y las del propio Saratoga. Al ser el portaaviones menos dañado hubiera sido la prioridad su reparación tal y como pasó en Yorktown. Pero a diferencia del propio Yorktown los motores de Saratoga no hubieran sido dañados por lo cual hubiera podido superar los 30 nudos. Seguramente su cubierta de vuelo hubiera sido parcheada y si bien no tendría la misma capacidad se hubiera podido permitir las operaciones aéreas.
Al sufrir bajas en sus grupos aéreos que no podrían ser complementadas por los aviones del Lexington, tendrían un problema, ya que el Saratoga operaría con menos de 50 aviones. En esta situación crítica creo que lo más factible sería desviar algunos aviones de los refuerzos enviados a Midway. Por mencionar algunos de estos refuerzos tenemos 6 torpederos Avenger, 19 bombarderos SB de Dauntless y 7 cazas F-4F Wildcat. Lo más posible es que estuviera desviado al menos la mitad de estos refuerzos hacia el portaaviones. Los Avengers eran provenientes del Hornet, por lo cual tendrían menos problemas para despegar de un portaaviones. Pero en cambio los Wildcats y Dauntless eran provenientes de los Marines, por lo cual no tenían mucha experiencia despegando de pistas cortas. Aunque tomando en cuenta las prestaciones de los aviones, o la posibilidad de que algunos pilotos pilotaran estas unidades, creo que igual hubieran podido operar de manera aceptable, por lo cual Saratoga hubiera podido desplegar al menos 13 cazas Wildcat, 30 bombarderos SB de Dauntless, 6 Avengers y 10 Devastator, para un total de 61 aviones. Habían varias maneras de aumentar el número de aviones, pero todas estas tenían altibajos. La primera es aumentar el número de cazas embarcando algunos de los F-2 a Buffalo. El problema era que estos eran cazas menos capaces que los Wildcat, y mucho menos capaces que los Fero, por lo cual estos hubieran tenido un rendimiento inferior. También deberían embarcar al menos 10 de los 17 bombarderos Vindicators que se dirigían a Midway. El problema es que eran inferiores en rendimiento a los propios Dauntless, por lo cual y nuevamente hubieran tenido un desempeño algo pobre a comparación de sus compañeros más recientes. La segunda era equipar con menos aviones a Yorktown para equiparar los números de Saratoga. Creo que en momentos desesperados como estos la decisión sería desviar los refuerzos posibles hacia Saratoga, pero sin debilitar a Yorktown, para que estos pudieran participar en la batalla, pero al mismo tiempo debilitando las posiciones en Midway. La segunda opción mandaría a Saratoga con un grupo de aviones relativamente pequeño, pero al mismo tiempo tener unas defensas estables en Midway. En lo personal creo que hubieran escogido desviar los recursos posibles a Saratoga, a sabiendas que lo más posible es que los aviones no pudieran defender la base mucho tiempo, y que su mejor apuesta era que los portaaviones tuvieran mayor poder para destruir a sus atacantes. Por lo cual creo que en esta ocasión los 7 Wildcats, los 19 Dauntless y los 6 Avengers se hubieran redireccionado a Saratoga, por lo cual esto hubiera podido contar con un estimado de 21 cazas, 36 bombarderos, 10 torpederos Devastator y 6 Avengers, para operar un total de 73 aviones. El mayor problema era operar dos tipos distintos de torpederos, pero tomando en cuenta que todos los Avengers provenían del mismo barco, creo que estos hubieran podido formar un escuadrón pequeño separado de los Devastator, siendo al menos y en teoría funcional durante la batalla. Midway de todas formas contaría con un gran número de aviones, entre ellos los bombarderos Vindicator, los cazas Buffalo, y una cantidad considerable de bombarderos B-17, por lo cual Estados Unidos contaría con 4 portaaviones y los grupos de Midway para enfrentar a los 4 portaaviones japoneses. Posiblemente los portaaviones estadounidenses se agrupen de la manera históricamente correcta, con los portaaviones Enterprise, Hornet y 6 cruceros en la Task Force 16 con un total aproximado de 150 aviones. Yorktown y Saratoga formarían el Task Force 17 con un aproximado de 150 aviones y 2 cruceros. La batalla se desarrollaría de una manera bastante similar. Los japoneses bombardearían la base estadounidense, al mismo tiempo que los ataques aéreos de los aviones de la base no tendrían mucho efecto más allá de forzar a algunos cazas a gastar combustible. Los ataques iniciales de los aviones estadounidenses fueron repelidos con grandes pérdidas para ellos mismos. Los portaaviones estadounidenses Enterprise y Hornet lanzarían más de 100 aviones en una descoordinación casi total. Los ataques iniciales de Yorktown y Saratoga hubieran tenido un efecto bastante cuestionable, ya que históricamente los grupos de Yorktown no pudieron encontrar a los japoneses durante esta fase de la batalla, y los escuadrones que sí lograron encontrarlos sufrieron graves pérdidas. Ahora bien, históricamente 3 escuadrones de bombarderos, 2 provenientes de Enterprise y 1 de Yorktown, aparecieron casi simultáneamente, causando graves daños, casi sin interferencia, ya que los cazas japoneses estaban volando bastante abajo ya que habían estado derribando torpederos durante un buen rato. Saratoga, al estar en un mismo grupo de trabajo que Yorktown, posiblemente hubiera mandado un escuadrón en un curso similar al escuadrón VB-3 de Yorktown, por lo cual posiblemente un escuadrón de Saratoga hubiera encontrado a los japoneses. A partir de aquí todos sabemos cómo resultó. 3 portaaviones japoneses fueron alcanzados en una secuencia bastante frenética, destruyendo casi totalmente las pistas de estos mismos, causando su hundimiento posteriormente. Hiryu hasta ese momento no había sido atacado. Los bombarderos que se lanzaron sobre él fallaron.
De haber más bombarderos en ese momento había una posibilidad de que cada uno de los escuadrones se hubieran coordinado, atacando cada uno a un portaaviones. Pero tomando en cuenta la caótica situación creo que de todas formas Iryu no hubiera sido atacada. Posteriormente este mismo lanzó un total de 24 aviones que terminaron impactando con 3 bombas a Yorktown. Ahora bien, en nuestro supuesto caso de que Saratoga estuviera ahí, la cobertura de cazas hubiera sido mucho mayor. Contar con al menos 10 cazas extra en la zona hubiera mermado bastante la capacidad japonesa, tomando en cuenta el reducido número de aviones atacantes. Además, hasta ese momento tanto Yorktown como Saratoga habían entrado en combate en el Mar de Coral. Por ende sus tripulaciones y sus pilotos tenían más experiencia que sus compañeros en otros portaaviones. Al menos 20 cazas del Yorktown entraron en acción, por lo que Saratoga hubiera podido desplegar un número similar de cazas. Con desplegar 15 cazas la posibilidad de que los bombarderos japoneses pudieran atacar era muy baja. Aunque de todas formas creo que hubieran podido acertar al menos una bomba en Yorktown. Tal y como pasó en la vida real, este daño hubiera sido parcheado rápidamente, aunque hubiera reducido su velocidad más o menos hasta los 20 nudos. Momento en el cual una nueva oleada compuesta por 10 torpederos KT-6 cazas 0 los atacarían nuevamente. Históricamente estos lograron 2 torpedos en Yorktown, pero en esta ocasión creo que no lograría ningún impacto, ya que el número de cazas era mayor al número total de aviones japoneses. Ya de por sí Yorktown derribó o esquivó un buen número de torpederos. El contar con más cazas hubiera aumentado este número. Quizás no todos los torpederos hubieran sido derribados, pero posiblemente la mayoría de estos no hubieran podido posicionarse de buena manera para atacar. Por lo cual creo que Yorktown y Saratoga hubieran salido bien librados de esta acción. A últimas horas de la tarde, aviones exploradores de Yorktown encontraron a Iryu. Este fue atacado por un aproximado de 24 bombarderos del Enterprise y Yorktown. El hecho de que Yorktown hubiera estado operativo para este punto junto con Saratoga sencillamente aumentaría la potencia de ataque en al menos 15 bombarderos más. Iryu sería otra vez alcanzado y posiblemente los bombarderos extra atacarían a las escoltas reclamando algunos daños más. En la historia real Yorktown estaba bastante dañada, por lo cual el almirante Fletcher cedió el mando operativo al almirante Spruance. Estas, sabiendas de que habían conseguido una victoria casi total y que en un combate nocturno estaría en una gran desventaja, tomó la decisión de retirarse. En este supuesto caso Yorktown aún seguía siendo operativa, por lo cual Fletcher seguiría al mando, aunque creo que hubiera tomado la misma decisión, ya que para ese punto las fuerzas de Yamamoto querían forzar un enfrentamiento artillero con las fuerzas estadounidenses, tomando en cuenta la superioridad japonesa en los combates nocturnos y que para ese momento la fuerza estadounidense únicamente contaba con cruceros pesados. Lo más posible es que la fuerza hubiera sido aplastada y Japón hubiera ganado la batalla. Pero como mencioné anteriormente, lo más posible es que Fletcher se retirara al menos momentáneamente, ya que como todos sabemos las fuerzas estadounidenses siguieron lanzando ataques contra algunos buques japoneses rezagados, por lo cual hundirían el crucero pesado Mikuma. Creo que Yorktown, al no estar paralizada, no hubiera sido encontrada por el submarino I-168, por lo cual hubiera vuelto a Pearl Harbor. De aquí posiblemente hubiera sido mandado a ser reparado a territorio continental, por lo cual a finales de junio de 1942 Estados Unidos hubiera contado con los portaaviones Enterprise, Hornet y Saratoga de manera operativa, mientras que Yorktown y Lexington en el mejor de los casos estarían siendo reparados, con la posibilidad de volver al servicio a finales de 1942 en el caso de Lexington, y a principios de 1943 en el caso de Yorktown. Creo que vamos a dejar hasta aquí el video de hoy, ya que cubrimos las dos operaciones en las cuales Saratoga hubiera podido participar de no ser torpedeado, ya que históricamente Saratoga volvió al servicio poco después de que terminara la batalla de Midway, por lo cual a partir de aquí la historia sería más o menos igual con sus participaciones en la campaña por Guadalcanal. Quizás el mayor cambio sería la futura presencia de Lexington, ya que cuando Yorktown vuelva al servicio en teoría ya habrían más portaaviones de clase Essex navegando por ahí. Si les gustaría seguir escuchando la parte 2 de lo que hubiera pasado, no duden en comentarlo. También si les gustaría que cubriéramos otras situaciones, como por ejemplo qué hubiera pasado si los japoneses ganaban en Midway, no duden en escribir en los comentarios y la que más se repita será la que veremos en el próximo video de esta serie. Por el momento aquí me despido. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo inicio de año.